Voy a explicar del por qué este conjunto que está en pantalla es un conjunto abierto. Estamos hablando de un conjunto U que tiene a todos los números complejos de tal manera que su parte real es mayor que 0 y su parte imaginaria es mayor que 0. Vamos a probar que este conjunto es abierto. Antes haré un par de aclaraciones. A ver, más bien un recordatorio acerca de la simbología. Un recordatorio, por ejemplo, si tenemos un complejo A más BI en su forma binómica, resulta que se ocupa esta notación re de z, que indica la parte real de z, pues ya sabemos que es A. Así es como se denota, vamos. Y por otro lado, la parte imaginaria de z, pues viene siendo B. Así es como, eso es lo que significa esta parte y esto es lo que significa esta parte. O sea que en realidad estaríamos buscando los complejos cuya parte real es mayor que 0 y cuya parte imaginaria es mayor que 0. Las dos, tanto A como B, aquí como indica, pues son mayores que 0. Ese es por un lado, ¿no? Ese es por un lado. A ver, por otro. Voy a recordar que significa conjunto abierto. Decía yo que esto es por un lado. Por otro lado, que U es abierto. Sí, ¿qué pasa? A ver. Si para cada... Lo voy a escribir con cuantificadores, a ver, para que sea más corto. Para toda z en U, resulta que, vamos a ponerle mejor coma, resulta que existe un R mayor que 0, de tal manera que el disco con centro en Z y radio R está nuevamente contenido donde, nuevamente contenido en U. Ahí están las dos partes principales. Ya habíamos descrito en algún momento cuáles eran los conjuntos abiertos en los complejos y aquí están las dos partes principales. Ahora, lo que sí conviene en este caso, que se trata de resolver problemas como estos, sí conviene hacer una gráfica del conjunto. Entonces, vamos a ver, voy a hacer un dibujito por acá del conjunto. En el plano complejo, claro que sí. Miren, aquí vamos a tener al eje imaginario. Aquí vamos a tener al eje real. Y, a ver, ¿cuáles son los números complejos cuya parte real y cuya parte imaginaria, las dos al mismo tiempo, son mayores que 0? Pues eso es más o menos sencillo. Lo voy a poner ahorita. Voy a quitar toda esta parte. Ya sabemos que lo punteado significa lo que no va a estar en el conjunto. Y en realidad estaríamos hablando de todo el primer cuadrante. Todo el primer cuadrante. Todo completito, ¿no? Excepto, claro, las orillas como lo estamos mencionando ahora. Todo ese primer cuadrante. ¿Excepto quiénes? Excepto las orillas. ¿Verdad que sí? Este sería el conjunto U que está mencionado acá. Ese sería el conjunto U y es el que vamos a probar que es abierto. Ahora, de acuerdo a la definición, por acá anda la definición abajo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que tenemos que hacer es tomar un elemento en el conjunto U y demostrar que para ese elemento existe un radio, de tal manera que el disco con ese centro y ese radio está contenido en U. Eso es lo que se tiene que mostrar. Fíjense, quiero que lo hagamos, en este caso observemos con cuidado varios números complejos en el conjunto. ¿Qué pasaría si tomamos uno acá? Antes que nada, pues digamos geométricamente, si yo tomo un punto aquí lo estoy tomando, vea, pues geométricamente
no había ningún problema en darse cuenta que puedo construir discos, ¿no? Puedo construir discos que estén nuevamente contenidos en el conjunto U, así como lo estamos indicando acá, ¿no? Tomamos un punto y geométricamente hay posibilidades de construir ¿qué? Que construir discos que queden nuevamente en el conjunto U. Pero pues sabemos que eso no es suficiente, es decir, necesitamos hacer una demostración pues formal del asunto, ¿no? Entonces necesitamos mostrar claramente qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si yo tomo un punto acá, observe aquí ando, aquí ando, lo voy a poner con otro color para que veamos dónde ando. Mira, aquí si tomo un punto acá, ¿como qué radio sería bueno considerar? Pues tal parece que este radio funcionaría bien, vea, este que está acá. Entonces podríamos formar discos. En este caso pues serían discos abiertos, como ya habíamos platicado en un momento. Discos abiertos, esa longitud nos serviría, esa longitud que está por acá, mire. Quiero aclarar un poco, si nosotros estuviéramos pegados a esta orilla que está por acá, el radio que nos serviría sería este que está por acá. Ahorita vamos a aclarar un poco más, Entonces estamos pegados como por acá, de este lado, el radio que nos sirve es este. Y si estamos pegados por acá, el radio que nos sirve es el de este lado. En realidad, eso que acabo de dibujar, por ejemplo, ¿no? Si yo le vamos a poner coordenadas, vamos a ponerle, ¿qué coordenadas, no? Este punto, este número complejo, por ejemplo, tendría 2 coordenadas, ¿no? Esta sería, digamos, su parte real, esta sería su parte imaginaria, y tal parece que el radio en realidad se trata de la parte real, la más pequeña de las dos. Fíjese, aquí tendríamos la parte real y aquí tendríamos la parte imaginaria, y tal parece que la que nos sirve es la más pequeña de las dos. Acá, por ejemplo, al revés. Aquí la que nos sirve es la parte imaginaria y la parte real es pues mucho más grande, ¿no? Esta sería que esta que está por acá. Estos detalles que acabo de mencionar son muy importantes porque si nosotros ahora sí tomamos un número complejo arbitrario, vamos a tomarlo por acá, mire, aquí ando, aquí, tomamos un punto ahora sí, como indica la definición. ¿Qué indica la definición? Toma usted un elemento en U, lo tomamos, aquí está un número arbitrario genérico, le voy a poner Z0, le vamos a poner, y le vamos a poner sus coordenadas, va a ser X0 más Y es 0. ¿Qué podemos distinguir ahí? Voy a ponerle su parte real, vea, aquí está su parte real, sería aquí en pues X0, y aquí estaría su ¿qué? Su parte imaginaria que es Y0. Ahí está, mire. Lo que acabo de comentar es que pues necesitamos un radio, ¿no? Para construir un disco y que ese disco quede otra vez contenido en donde, quede otra vez contenido en U. Acá tal parece que nos sirve vea. Vamos a tomar a quién. Necesitamos un radio, o sea, un número mayor que 0, y lo que vamos a tomar es el mínimo. Vamos a tomar el mínimo entre quién, entre X0 y quién, y Y0. Eso es lo que vamos a hacer exactamente. ¿Y qué tenemos que demostrar? Nos apoyamos geométricamente para poder identificar un radio que nos sirva para la demostración. Y aquí nos hemos dado cuenta que el que nos sirve es el mínimo de estas dos distancias que están acá para que el radio quede contenido exactamente, ¿no? ¿Verdad que sí? Y entonces, ¿qué se tiene que demostrar? Se tiene que demostrar que el disco con centro en Z0 y radio R está contenido otra vez en ¿dónde? En U. Pero la demostración tiene que hacerse, obviamente, pues no gráficamente, sino tiene que hacerse algebraicamente, ¿no?
Entonces tenemos que demostrar eso que está por ahí. Vamos traduciendo. Es decir, que si yo tomo una Z en este disco, tengo que mostrar que esa Z ¿dónde está? Que esa Z está en U. ¿Verdad que sí? Para estar en U, ¿qué debe de satisfacerse? Vamos a verlo por ahí de arriba. Aquí está, miren. Para estar en U, ¿qué se debe satisfacer? Pues que la parte real debe de ser mayor que 0 y la parte imaginaria debe de ser mayor que 0. Y eso es lo que vamos a ocupar ahora, porque podemos ponerle a la Z coordenadas. Por ejemplo, le podemos poner coordenadas X más Y. X más Y. ¿Qué se tendría que concluir entonces? Lo que se tendría que concluir es que la parte real de Z, aquí lo podemos hacer, lo vamos a hacer en 2 pasos, ¿no? Para que se vaya viendo cómo se va desglosando. Es decir, ¿qué quedaría? Pues que si tomo una Z con Z0 y radio R, entonces la parte real de Z es mayor que 0 y la parte ¿qué? Imaginaria de Z pues también es mayor que 0. Y decía hace unos segundos, decía yo, bueno, pues si le pongo coordenadas, va a cambiar un poco el asunto. Mire, si le pongo coordenadas, aquí ya no lo voy a agregar para que no sea más, pero esta Z, pues estamos diciendo que está en el disco con centro en Z0 radio R, que se tendría que probar. Se tendría que probar entonces que, pues ya dije que la parte real de Z es la X, y entonces quedaría como X mayor que 0, y la parte imaginaria de Z, es decir, que la Y es como mayor que 0. Esto debe ocurrir siempre y cuando el número complejo lo tomo en este disco, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos a agregar, vamos a seguir. Sea Z, que tiene como forma binómica esta y que está donde en el disco con centro en Z0 y radio R. Y entonces se tiene que demostrar que pues X es mayor que 0 y la Y es mayor que 0. Eso es lo que se tiene que demostrar exactamente, haciendo ya una traducción. Aquí, por ejemplo, ya el hecho de haber tomado la Z aquí, pues hay algunas cosas que decir, ¿no? Ya la Z0 ya tiene coordenadas. La Z0, ¿quién es? La Z0 viene siendo quién. Ya le habíamos puesto coordenadas. ¿Era quién? X0 más quién. Más Y0. Traducido a la definición de un elemento que está en un disco, eso quiere decir que la distancia entre Z y Z0, el módulo entre Z y Z0 es menor que quién, menor que R. ¿Verdad que sí? Y poniéndole coordenadas, se traduciría en esto. ¿Quién es Z? Pues es X más Y. Menos Z0, ¿quién es? Es X0 más Y0. Así. Y esto es menor que R. ¿Verdad que sí? Fíjense que la R tiene una definición complicada. Por ahí estaba arriba, es el mínimo. Aquí está, mire. Aquí está. Es el mínimo entre X0 y Y0. Podemos suponer para seguir avanzando, vamos a suponer, supongamos que, pues la R es igual a X0. Se puede hacer porque estamos diciendo que, pues la R es el mínimo entre X0 y Y0, es decir, que es X0 o es Y0. Uno de estos dos valores es. Estamos diciendo que es X0. Aquí estamos suponiendo. Se tendría que dar una conclusión ya. Por lo tanto, pues en realidad la X0 es más pequeña igual que la Y0, ¿no? Naturalmente que
bajo estas condiciones, ¿verdad? Bueno, ahora me voy a regresar acá. Observe usted qué es lo que va a pasar aquí. Voy a regresar. Y en el lugar de la R voy a escribir a x0 y aplicamos la definición de ¿quién? La definición de módulo. Aquí voy a asociar la parte real con la parte imaginaria, la parte real con la parte real, perdón. Aquí quedaría x menos x0 más y menos y0. Observe con cuidado, así. Y esto sería menor que ¿quién? Que x0. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, aplicamos la definición de módulo y quedaría x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado y luego una raíz. Esa es la definición de módulo. Es exactamente la definición de módulo. Ahora bien, voy a hacer un poquito más pequeño. Lo subimos y quiero que observe con cuidado lo siguiente. Aquí tenemos una raíz y dentro de la raíz hay dos números positivos. El primer número positivo es x menos x0 al cuadrado y el segundo es y menos y0 al cuadrado. Son números mayores o iguales a 0. No, estos que están por acá, por ser cuadrados. Obviamente, x menos x0 al cuadrado en raíz tendría que ser más pequeño que x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. ¿Verdad que sí? Y esto es más pequeño que ¿quién? Que x0. Ponga mucha atención en esta parte porque se va a ocupar un poco más adelante cuando veamos las demostraciones epsilon delta. Entonces acá tenemos una suma de dos cuadrados y luego una raíz, pues esto es más grande que esto. Son dos sumandos positivos o 0 y contra un sumando solamente. Por transitividad, ¿qué pasa? Queda x menos x0 al cuadrado y luego una raíz es menor que ¿quién? Que x0. Que no se olvide hacia dónde vamos. Vamos a demostrar, aquí está, mire. Vamos a demostrar que x es mayor que 0 y que la y es mayor que 0. Bien, debe de recordar en este caso que esta cosa que está por acá va a quedar como el valor absoluto. El valor absoluto porque en este caso ya son números reales. Y entonces quedaría así. ¿Verdad? Entonces aplicamos esa propiedad de matemáticas elementales sobre los valores absolutos y queda así. ¿Verdad? Podemos tomar únicamente una parte de esta desigualdad, esta, mire, y se observa claramente que se va a cancelar esto. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar que la x es mayor que ¿quién? La x es mayor que 0. Es una parte de lo que se quiere demostrar. Miren, ya demostramos que la x es mayor que 0. Ahora vamos a demostrar que la y es mayor que 0. Si por ejemplo acá, para que nos saliera la x mayor que 0, nosotros tuvimos que tomar uno de los dos sumandos y tomamos el que contenía las x, pues para otra demostración saldría lo mismo si tomamos la parte que tiene a las y's. O sea, esto. Lo voy a escribir con blanco. Es decir, ya está una parte. Ahora, x menos x0 al cuadrado, nos regresamos a la expresión que estaba hace un rato, y menos y0 al qué, al cuadrado, y una raíz, esto es menor que x0. Y ahora hacemos lo mismo, pero le ponemos mayor o igual que quién, que y menos y0 al cuadrado. Lo mismo, la misma explicación que hace un rato. Si le puse menor o igual, pensaba que no. Ahí está, mire. Se procede de la misma manera. Va a quedar y menos y0 al cuadrado, una raíz menor que ¿quién? Que x0. Y me va a quedar y menos y0 menor que x0. Pero estamos suponiendo otra vez, aquí mire,
Estamos suponiendo que la R es igual a X0, o sea que X0 es el mínimo entre X0 y Y0, y entonces concluye esto, que la X0 es menor o igual a Y0. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pues aquí, que esto es menor o igual a ¿quién? A Y0. Y por transitividad, el valor absoluto de Y menos Y0 es menor que Y0. Hacemos lo mismo, menos Y0 menor que ¿quién? Que Y menos Y0 menor que Y0. Tomamos la primera parte, es la que nos va a servir, Y menos Y0. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ya puede adivinar qué es lo que va a pasar ahora. Se van a cancelar ¿quién? Las Y0, y únicamente me va a quedar que la Y es mayor que 0. ¿Qué le parece? Entonces, ya habríamos demostrado claro, aquí habría una segunda parte de la demostración. Se tendría que suponer que la R es igual a Y0, Y sub 0, entonces Y sub 0 sería menor o igual a X0, pero en realidad sería un trabajo pues prácticamente igual al que acabamos de hacer, ¿verdad que sí? ¿Qué se ha demostrado entonces? Vamos a ver. Se ha demostrado esto que está acá. Hemos tomado un número complejo en este disco y hemos mostrado que el elemento está en U. ¿Y por qué está en U? Porque la X es mayor que 0 y la Y es mayor que 0. Es decir, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que, por lo tanto, el disco con centro en Z0 y radio R está contenido nuevamente ¿en qué? En U. Y como el X0 que tomamos era un X0 arbitrario, en donde en U, pues hemos demostrado entonces ya finalmente que este conjunto, el conjunto que está sombreado, ¿no? O sea, este es un conjunto que hemos demostrado que es un conjunto abierto. ¿Qué le parece? Muy bien, entonces, pues puede tomar acá que es de mucha ayuda cuando se trata de demostrar que un conjunto es abierto, pues graficarlo. Aquí hicimos la gráfica del conjunto, hicimos una especie de estudio de cuál podría ser nuestro R que nos podría servir. Llegamos a la conclusión de que este R nos podría servir. Hicimos la demostración y hicimos una traducción de las contenciones hasta llegar a utilizar algunos conceptos que conocemos como el concepto de módulo, ¿verdad? Y al final de cuentas se hizo una traducción prácticamente de todos los números complejos a desigualdades que tienen que ver con números reales. Estos que están por acá son números reales, todos los que están por acá son números reales. Aplicamos algunos conocimientos de reales que tenemos. Estos que están por acá son reales, ¿eh? O sea, que aquí hay desigualdades, ¿no? Estas desigualdades son números reales. Una de las cosas que tal vez convenga decir en este momento es que uno no puede hacer planteamientos de desigualdades con números complejos. Eso hay que tenerlo muy bien, muy claro eso que está por acá. Entonces, todos esos que están por acá, pues hay raíces, hay menores, es decir, todos los que están interviniendo en esta parte son números reales. Pues ahí tiene una demostración de un conjunto que es abierto. Ya le mencioné que siempre es útil hacer gráficas, darse una idea de cuáles son los radios que vamos a tomar. Tomar un radio, siempre debe de ser el radio positivo, que no se le olvide, para que todo funcione muy bien. Bueno, pues este está un ejemplo. Nos vemos pronto. Adiós.